Pablo, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a vos por la invitación. ¿Qué significa tener hoy una herramienta financiera para cualquier productor? Bueno, para todo Estado, como responsable de las políticas públicas en su correspondiente territorio, el financiamiento para la actividad económica, ya sea pública, mixta, es esencial. Tal vez haya sido una dimensión que décadas atrás, en una visión con un retraimiento a una visión liberal, se haya mirado con mucho soslayo. Pero el financiamiento, ya sea en cualquiera de los países, ya sea que miremos con una matriz claramente capitalista como una matriz claramente socialista o comunista, el financiamiento es una herramienta esencial. Y por tanto el Estado, contar con ese instrumento para el financiamiento de la producción es fundamental, porque si bien el financiamiento no es exclusivo del Estado, porque para eso está un sistema financiero, un sistema bancario, financiero en general, bancario en particular. Sabemos que a veces los incentivos de los privados en la banca comercial van en el sentido de darles a quienes tienen de alguna manera buenos números por una historia precedente, pero a veces los emprendedores que están con buenas ideas, pero todavía no tienen un récord o un historial comercial, pero una excelente idea, no tienen esa posibilidad, o en algunos casos ciertos sectores que atraviesan situaciones como por ejemplo emergencias agropecuarias, a veces emergencias industriales, en recesiones puntuales. La banca privada tiene un defecto endógeno y que la identifica, que tiene que ver que a veces en situaciones donde hace falta financiar por una situación recesiva, la propia banca privada se encuentra en que no le es conveniente financiar porque las tasas de morosidad son más altas, porque hay una serie de indicadores que como negocio bancario no le conviene. Y que el Estado lo obligue a un empresario a actuar en determinadas situaciones tampoco es correcto, porque estaría una intromisión de los roles en cada uno en una economía mixta o una economía de mercado. Entonces, por eso los instrumentos a cargo del Estado para actuar en esas situaciones. Por supuesto que cuando el sector privado, la banca privada puede promover y hacer un círculo virtuoso está perfecto, pero en aquellas situaciones que son imprescindibles donde el Estado debe estar y además ser un estándar que al mismo tiempo lleve a los privados a mejorar ese estándar. En ese sentido, muchas provincias, a pesar de lo que fue ese clima de época de los 90, donde parecía que había que desprenderse todo lo que tenía que ver con el Estado y que podía llevarse al mercado, hubo un doble mecanismo. Lo que podías era sacar cosas del Estado en la década del 90 y enviar al mercado aquello que se podía mercantilizar o descentralizar a niveles subnacionales aquello que debía prestarse dentro del Estado. Entonces, en ese esquema es donde mucha banca pública fue mandada al mercado, pero algunas provincias dieron una batalla y así tenemos como Córdoba, aquí cerca, provincia de Buenos Aires, que en su momento era inclusive el mismo color político del entonces gobierno del presidente Menem, también de una discusión dentro, digo, no estoy planteando como que fue una discusión entre una línea política y otra, sino que fue dentro de los mismos partidos políticos, tuvieron posiciones distintas que preservaron los intereses de sus respectivas provincias, inclusive la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hoy sí tienen un instrumento. Ahora, Santa Fe ha tenido que de alguna manera, en todas estas décadas, ver cómo respondía ante esa demanda de su sector productivo con ciertas limitaciones en instrumentos. Hasta el año 2007 la respuesta fue prácticamente algún subsidio de tasa, pero fue una actitud que uno podría llamar de decir, bueno, miren, no puedo hacerlo. Y la verdad que una actitud de gobierno, pertenezco al espacio de la economía, pero me gusta a veces plantear las cuestiones a nivel político, no es respetable en alguien que desde un lugar de gobierno diga no puedo, porque de alguna manera la función de la política es construir los instrumentos para poder hacerlo. Y durante décadas es simplemente no puedo, se privatizó el banco, no lo puedo hacer, mientras que desde 2007 hasta aquí ha habido un camino de construir herramientas que han permitido, ya sea a través, por un lado, del Fondo de Inversión y Desarrollo, a través de la construcción de líneas de préstamos donde se articula con el propio sistema financiero, pero donde la provincia actúa como gestor de agencias de garantía,
Y ahora, en las últimas etapas, además de la construcción del Fondo de Inversión y Desarrollo, es el plantear dos cuestiones. Una es, mientras se tenga un agente financiero contratado, tratar de que una parte de ese fondeo en esa relación preservar para que la decisión del gobierno de la provincia pueda destinarse ese financiamiento. ¿Cómo se implementa eso? A través de un fideicomiso. ¿Por qué? Porque un banco privado que está regulado. ¿Un fondo específico? Se constituye un instrumento en el cual ese agente, digamos, que resulte electo en proceso licitatorio, tenga dentro de las condiciones del pliego que proveer al fondeo ese, que se separa del propio agente, de las propias gestión comercial. Un fondo intangible, digamos, exactamente. al propio banco. ¿Cuál es la función? No es por una desconfianza, es que un banco tiene determinados ratios que cumplir, está regulado por el Banco Central y por lo tanto uno no puede decirle prestá allá o acá. ¿Qué ustedes proyectan, digamos, que pueden llegar a ser? Y son, digamos, fondos con magnitudes que uno en forma gradual pueden ser con distintos mecanismos de fondeo, donde aporte fondos propios el agente financiero, donde también en su momento otros fondeos que tiene la provincia con... A ver, yo pienso en voz alta sobre las comisiones, por ejemplo, que se cobran, sobre los depósitos sobre los depósitos judiciales. Inclusive, sobre los depósitos inclusive, en este caso los depósitos judiciales hay un compromiso hoy que por preservación de seguridad jurídica uno tiene que entender que las condiciones son actuales y que las condiciones en las cuales un agente financiero presta un servicio son contando con determinadas condiciones, por eso no puede cambiarse de una manera disruptiva. ¿Estiman ustedes, o sea, si se pone en vigencia esto, de acuerdo al pliego, digamos, y las condiciones del nuevo pliego, de acuerdo ¿en cuánto tiempo se puede implementar y cuánto es el fondo genuino que se puede...? Prácticamente para el año que viene puede estar funcionando tranquilamente este instrumento, obviamente tiene que contar con las autorizaciones legislativas necesarias y con un fondeo que puede tranquilamente, digamos, superar lo que hoy son instrumentos que tiene a cargo el Estado provincial y que inclusive no es solamente un fondeo del agente financiero, un fondeo con fondos de la provincia, pero también un fondeo con recursos que se puedan gestionar, por ejemplo, del Estado Nacional o de otras agencias de financiamiento que apalancan inversión privada. O sea, esa agencia francesa, digamos, que dio 50 millones de euros, se pueden también, digamos... No sé si es el caso de la agencia francesa, pero otras agencias interesadas en ese tipo de programas pueden participar, o inclusive privados que puedan participar con privados provinciales pueden utilizar ese vehículo para de alguna manera tener cierta certeza o que la provincia aporte un intangible, como por ejemplo la posibilidad de los fondos de garantía que de alguna manera reducen, por ejemplo, la tasa de interés o de crediticia. Entonces es un instrumento que tranquilamente el año que viene podemos contar con varios miles de millones de fondeos. ¿Miles de millones? Y, digamos, una manera de ver ¿Y eso de cómo hacer sinergia. ¿Exclusivamente a la producción o va a estar directamente a la producción, a los sectores privados? Es decir, en este sentido no es un instrumento para que después el propio... la industria, digamos. No es un instrumento para que después el propio sector público tome para financiar. Para todas las actividades económicas que se desarrollan en la provincia, privadas, pero también lo que se denomina economía social, que es a veces aquellas entidades que el tercer sector, todas ellas puedan contar con ese instrumento. Ni hablar, y además de ese instrumento, si a futuro la posibilidad de la creación del banco de una entidad financiera, digamos un banco nuevamente de la provincia disponga, que es empezar a reducir esa distancia que lamentablemente otras provincias nos mantuvieron durante mucho tiempo a partir de la decisión política de hace ya 2 décadas y media de privatizar el Banco de la Provincia. Ni hablar, en ese caso, de obtenerse esa entidad financiera propia que no sustituiría ese fideicomiso, sino que vendría a ser otro elemento más, con una capacidad de una capilaridad tremenda en todo el territorio provincial, que es otro elemento que se necesita. El sistema financiero privado no tiene una capilaridad hecha con una lógica política territorial, tiene hecha con una lógica de mercado. Llegar al lugar donde el sistema de costos-beneficio me permitan poner una sucursal y desarrollar una actividad. Para la banca pública son otros los criterios que deben primar. Esto no significa operar a pérdida, no significa no tener una racionalidad económica detrás,
pero implica tener otros criterios que, por ejemplo, la cobertura territorial y la capilaridad a nivel territorial de una provincia son elementos que la banca pública tiene y que uno no puede exigir a la banca privada que lo haga. Entonces, son otros elementos que al mismo tiempo, no solamente en cuanto a volumen, sino a la capacidad de llegada hasta el último rincón de la provincia. La pregunta política, ya que te metiste en un ámbito político y te gusta opinar sobre política, como bien lo admitís. ¿Qué pasa si gana Perotti? ¿Qué pasa si gana Bonfatti? Bueno, está claro que en estas cuestiones tiene que ver no solamente con las propuestas, creo que... Porque hay una Bonfatti hay una clara polarización entre esos dos, porque entre esos dos líderes políticos, porque el voto útil ya con Corral, digamos, con menos de 15 puntos, digamos, es que va perdiendo minuto a minuto. En estas cuestiones me interesa poner en claro dos cuestiones para uno decir que uno puede esperar. En esta cuestión tiene que decir en cuanto a lo que uno propone y al mismo tiempo la coherencia de lo que uno propone con lo que ha sido el track record de uno, es decir, lo que ha sido en el comportamiento pasado. Antonio Bonfatti en ese sentido es completamente claro y consistente en el sentido de decir, yo opino de tal manera de lo que se hizo, nunca Santa Fe debió haber dejado de tener un banco, y que lamentablemente se llega al gobierno con esa realidad y que se ha tenido todas estas instancias de hacer un camino para recuperar ese rol del financiamiento del sector público y esta propuesta de financiar a la producción con un Estado presente. Digamos, desde el otro lado, lo que sí se ve es, obviamente, propuestas que pueden tender al elemento financiamiento, pero que de alguna manera no muestran la misma consistencia con respecto a lo que se ha tenido tiempo atrás respecto de... O sea, no se condice lo que se promete con el pasado. Sí, que de por sí no es un problema per se. Todo el mundo puede cambiar, todo el mundo puede hacerlo. Ahora, eso implicaría una especie de autocrítica, si bueno, nos equivocamos así, pensamos hacer algo distinto. Pero así planteado, sin revisar y decir en esto estuvimos equivocados, ahora vamos a hacer esta otra cuestión, uno podría entenderlo inclusive como un proceso de aprendizaje. Ahora, planteado de una manera lineal, sin notar esa cuestión de contradicción, creo que de alguna manera, y en esto uno es parcial porque forma parte de un espacio político, pero hay que destacar un poco esta cuestión de la coherencia, no como un valor además en sí mismo, sino de la previsibilidad de lo que puede llegar a hacerse en el futuro. ¿Pimponeamos como sí, para terminar la entrevista, te parece? Sí, ¿cómo? Pero síntesis, te pido en términos televisivos. ¿El dólar puede llegar a 51 pesos? A ver, creo que el Banco Central hoy tiene poder de fuego, está en un año donde claramente, aunque se diga o no, va a tener fuertes incentivos por parte del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, de no tener sobresaltos, por lo tanto va a hacer todos los esfuerzos para que del precio de hoy hasta el precio de octubre no diste demasiado de la inflación que va a haber este octubre. O sea, hasta el 27 de octubre estamos en 46. Creo que no debería dejarlo planchado, pero creo que lo podría llegar a deslizar par y paso con la inflación. Bien. Segundo término, ¿eso cómo repercute en la inflación? ¿Qué inflación, digamos, más allá de la cuestión, digamos, tuya exclusivamente, digamos, de finanzas y ingresos públicos? La inflación tiene un componente que puede deberse al dólar y otro componente que no se puede deber al dólar. Hemos tenido inflación en épocas con estabilidad. ¿Pero parecía la del 2018? No hay elementos que uno pueda hoy inferir que podamos llegar a tener una inflación menor a la de 2018. De hecho, los requisitos para que eso se dé... Perdón. Menor, o sea, es imposible pensar una inflación menor al 2018. Implicaría una reducción del ritmo inflacionario desde junio en adelante muy fuerte, que ojalá pueda ser así, pero en función de lo que ha acontecido anteriormente, hay ya una inflación jugada, que es la inflación que aconteció, que no se conoce hasta mayo, pero mayo ya son 5 meses de 12 que ya están jugados, con índices de inflación que no difieren mucho de los índices de inflación del año 2018. Por lo tanto, entre el 48% puede ser que puede ser algo inferior al 2018, pero no va a estar lejos de lo que está en el rango del 45-50. Bueno, muy bien, gracias. Gracias a ustedes, por favor.